tardes. ¿Cómo están? Bien. Bueno, dispuestos a comenzar. Ya tuvimos un tiempo con los pastores anticipado, pero ya ahora dando inicio a este encuentro ministerial, a las plenarias que vamos a tener durante estos días. Yo quisiera que allí donde estás podamos orar un momento. Cada uno, no espere que yo ore, sino cada uno, pero orar en esta dirección. Que estos días que vamos a estar expuestos a la palabra, a la canción, a ambientes del Espíritu, fundamentalmente que en estos días podamos cada uno de nosotros ver el reino. Ore en esa dirección, pídale al Señor que el Señor ponga colirio, que el Señor quite vendas, que el Señor abra nuestros ojos, ilumine nuestros ojos para ver el reino. Señor, queremos ver, no queremos recibir información simplemente. No queremos salir conociendo algunas cuestiones acerca del reino. Dígale, Señor, quiero ver el reino. Que quita todo, remueve, Señor, todo lo que impida que podamos ver el reino. Todo lo que impida que podamos ver el reino, Señor, quítalo en esta noche. Danos un entendimiento claro, una visión clara de tu reino, de este reino inconmovible. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Amén. Amén. Muy bien, buenas noches, buenas tardes a todos una vez más, a los que están también siguiéndonos de manera online, compartiendo este tiempo. Quisiera comenzar esta primera plenaria hablando de algo que el Señor me viene inquietando ya mientras compartía algunas predicaciones y enseñanzas. En determinados momentos surgió esto y lo mencioné, pero no lo habíamos podido desarrollar, que es la relación directa, ¿sí? La directa relación existente entre reino y adoración. La directa relación que existe entre reino y adoración. Ahora, cuando escuchamos la palabra reino, ¿en qué pensamos? ¿En qué pensamos cada uno de nosotros al escuchar este concepto? Quizás ahora ya hemos escuchado algunas cosas, podemos tener un poco un panorama más claro, pero la mayoría de la gente, de los creyentes evangélicos, podríamos decir, cuando escuchamos reino o cuando escuchan reino, ¿en qué piensan? Hay una tendencia a espiritualizar este concepto. El reino de los cielos, el reino de Dios. Sí, somos parte del reino, hemos ingresado al reino, pero ¿qué significa todo esto en términos prácticos? Porque no es solamente una expresión, no es una doctrina. Hemos transformado reino en una palabra religiosa. ¿Sí? La usamos porque queda bien, la usamos en nuestras canciones, la usamos en nuestra oración, la usamos en declaraciones. La pregunta es si entendemos realmente qué es reino. ¿Qué significa, por ejemplo, tuyo es el reino, el poder y la gloria? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Y lo hemos cantado, pero ¿sabemos lo que eso significa? ¿Cuáles son las implicancias de esas expresiones directamente relacionadas con un reino? Reino es una forma de gobierno. Reino es un imperio. Estos son conceptos que tienen que ver con un reino. Hablábamos hoy, por ejemplo, con los pastores. Reino es todo lo opuesto a la anarquía. Porque la anarquía es la ausencia total de autoridad. La anarquía es cada uno hace lo que le da la gana, lo que le parece. Yo pienso así, es lo que yo creo, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Y de eso ya hay demasiado, pero reino es otra cosa. Reino supone un rey. Supone una forma de gobierno. Según el diccionario, reino
es aquel territorio cuyos habitantes están sujetos a un rey, por ejemplo. Se trata de un estado regido por una monarquía, la forma de gobierno en la que el cargo supremo es unipersonal, vitalicio y por lo general hereditario. Un rey no se elige democráticamente. Un rey, ¿sí?, es rey para siempre, no caduca su mandado, no tiene 4 años, sino que es rey para siempre. Y su reino es hereditario, por eso el Padre le ha dado las naciones como herencia al Hijo. Hoy compartíamos el Salmo 2. Y nosotros somos coherederos, parte de ese reino. Un reino en términos terrenales y en términos de cuando fueron escritos los libros de la Biblia supone poder, porque el rey ostentaba el poder absoluto, no había división de poderes, el rey tenía la suma del poder. Gloria, la gloria era la majestad, era lo que representaba un rey y un reino, majestad, imperio. Todo esto son expresiones que tienen que ver con un reino. Ahora, una definición de reino, ya pasando a lo que a nosotros nos interesa, consistente con la palabra de Dios, es que el reino es la manifestación de la presencia gobernante de Dios en todo lo que existe. ¿Sí? El reino es la manifestación de la presencia gobernante de Dios en todo lo que existe. Ese es el reino de Dios, ¿sí? Ese es el reino del que estamos hablando. Este reino va emparentado de una palabra muy importante que es arrepentimiento. La pregunta es, ¿de qué debemos arrepentirnos? ¿Y por qué digo que va ligado al concepto de arrepentimiento? Porque Jesús dijo, arrepiéntanse porque el reino ha llegado. ¿Sí? O sea, el hecho de que el reino había llegado implicaba que tenía que haber una actitud de arrepentimiento. Y cuando nosotros en el ámbito, en el lenguaje evangélico hablamos de arrepentimiento, generalmente hablamos de arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Sí? Si pecaste, arrepentite, ¿no? Cada vez que pecamos, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados. Pero cuando Jesús hablaba de esto, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿Será que el arrepentimiento es solo para recibir perdón, misericordia, aceptación de parte de Dios? De hecho, arrepentirnos de nuestros pecados implica todo eso. Pero el arrepentimiento es lo primero que tiene que suceder en nuestra vida con el fin de convertirnos en participantes del reino. O sea, no se puede entrar al reino sin arrepentimiento. Es una condición absolutamente exigida para el ingreso al reino. Como dije, Jesús no dice arrepiéntanse porque han pecado. Porque esa sería la lógica nuestra. ¿Por qué me tengo que arrepentir? Porque pequé. Pero qué curioso que Jesús dice arrepiéntanse porque el reino ha llegado. En otra palabra, hasta ahora vivieron gobernados por ustedes mismos. De eso tenés que arrepentirte. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Antes, y yo lo que pasa que yo era un violento, no, y yo era un re mentiroso, siempre éramos, ¿no? Y yo era un alcohólico, y yo era esto, y yo era el otro, y me arrepiento de todo eso. Pregunto, hay demasiada gente que se ha arrepentido de todo eso, pero sigue gobernando su vida. Entonces el punto no es solamente arrepentirse de las malas cosas que uno hizo. Antes que eso, y fundamentalmente, si queremos experimentar el reino, tenemos que arrepentirnos de haber vivido fuera del reino. Porque el problema no fueron nuestros pecados fueron la consecuencia, el resultado natural de vivir sin gobierno.
de vivir gobernados por nosotros mismos, de vivir fuera del reino. Por lo tanto, yo me arrepiento de haber vivido fuera del reino y eso es lo que me abre la puerta para ingresar al reino. Por eso Jesús usa esa expresión, arrepiéntanse porque el reino ha llegado. Arrepiéntanse, es una cuestión de cambio de gobierno, ese arrepentimiento, no simplemente de tirar 3 o 4 lágrimas, sino de cambio de gobierno. Es un principio que necesitamos entender, no solo de las obras malas que hemos hecho, sino de no habernos sometido al gobierno de Dios. Mucha gente que ha aceptado a Jesús en su corazón y le ha pedido perdón por sus pecados, nunca entendió nada de gobernabilidad, ni sabe nada de la mente de Dios, del querer de Dios. Está contenta porque ya un día levantó la mano, pasó al frente, pidió perdón por sus pecados y cree que ahí termina todo y ahora tengo que orar para que Dios me conteste mis oraciones y esa es su vida cristiana. Pero nunca ha entendido realmente los principios de Dios, el deseo de Dios, el querer de Dios. Muchos, y esto es un principio, escuche bien, de la religiosidad, muchos tratan de obedecer reglas pero sin ser gobernados por Dios. La gente no tiene problema de obedecer reglas en términos generales. La gente tiene problema con el gobierno, no con los gobiernos, con el gobierno de acá. Si a la gente usted le dice, mira, para ser un buen cristiano tenés que cortarte el pelo. Hay muchos que no tienen problema y se cortan el pelo. Por eso hay religión que dice no puedes tomar café, el que sigue esa religión no toma café. Eso es fácil, es fácil. Para ser un buen cristiano tenés que afeitarte la barba. Hasta la mano y tú, ¿eh? Es fácil, no es un problema. Ahora, gobierno es otra cosa. El gobierno es otra cosa. Y reino no tiene que ver con cumplir reglas. Reino tiene que ver con gobierno. La gente se siente cómoda cuando le piden que cumpla ciertas reglas, mientras no le toques el gobierno de su vida. Hay gente que está dispuesta a hacer cualquier cosa mientras no le toquen el gobierno de su vida. Por eso, y acá quiero entrar en tema, amados, una de las cosas de las que realmente debemos arrepentirnos es de definir a quién adoramos. Porque gobierno, reino, arrepentimiento, adoración van de la mano. Hemos adorado nuestra propia voluntad. Pero ahora aparece un rey. Ahora se nos habla de un reino. Y ese reino demanda adoración. Entonces el arrepentimiento es, yo antes adoraba el sistema de este mundo, antes adoraba mis propios sueños, mis planes y mis decisiones, pero ahora cambio y dejo de adorar todo eso para adorar al único Rey. Amén. Para ir entendiendo un poquito, déjenme que les muestre una de las profecías que hay muchas acerca del reino, porque las profecías o promesas acerca del reino nos van mostrando un poco de la naturaleza de ese reino. Daniel capítulo 2, vamos a ir a la palabra. Quiero que escuche porque es la visión de Nabucodonosor. Daniel está interpretando esta visión y esto marca la naturaleza de este reino. Por favor, dice, versículo 27, Daniel 2:27. A esto Daniel respondió: no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá que suceder o lo que tendrá lugar en los días venideros. Dios le estaba mostrando a Nabucodonosor por medio de un sueño qué es lo que iba a suceder en los días venideros, ¿sí? Estos son el sueño y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía.
Allí en su cama, su majestad dirigió sus pensamientos a las cosas por venir y el que revela los misterios le mostró lo que está por suceder. Lo por venir, lo que está por suceder. Esto es lo que sucedió en el imperio babilónico cuando Nabucodonosor era el gobernante, el rey. Versículo 30, por lo que a mí toca, este misterio me ha sido revelado, no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad, sino para que su majestad llegue a conocer su interpretación y entienda lo que pasaba por su mente. En su sueño, su majestad veía, ¿ven? Su majestad, ¿cómo se dirigían al rey? Su majestad, reino, implicaba la majestad, la imponencia, la gloria, el respeto, la honra a este rey. Su majestad veía una estatua enorme, de tamaño impresionante y de aspecto horrible. La cabeza de la estatua era de oro puro. Ahora fíjese, de apariencia horrible, pero ahora va a mencionar metales preciosos como el oro, la plata, ¿sí? La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, y mientras su majestad contemplaba esta estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo, como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Este fue el sueño que tuvo su majestad y este es el significado. Su majestad es rey entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. ¿Ven? Reino, poder, majestad y gloria se usaba para los reyes de la tierra también. No son expresiones religiosas, sino que son atribuciones de un soberano, de un gobernante, de un rey. Y dice Daniel que Dios le dio a Nabucodonosor estas cosas. Además, ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera, a las bestias del campo y a las aves del cielo. No importa dónde vivan, Dios ha hecho de su majestad el gobernante de todos ellos. Su majestad es la cabeza de oro. Así que acá está una interpretación inequívoca. En la estatua que Nabucodonosor veía, la cabeza de oro era él. Era el imperio babilónico, representado por su rey Nabucodonosor, ¿sí? Versículo 39. Después de su majestad surgirá otro reino de menor importancia. Luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará toda la tierra. El reino de menor importancia que sucede a Babilonia es el reino medo-persa. Eso sucede en el libro de Daniel. Luego surge un tercer reino que ya no lo registra la Biblia, pero sí la historia, que es el imperio griego. Y dice: finalmente, versículo 40, esa palabra finalmente es clave para entender la cuestión del reino. Vendrá un cuarto reino. Si finalmente vendrá un cuarto reino, ¿qué significa eso? Que no va a haber otro, en términos de la visión que está teniendo Nabucodonosor, y que es una visión que le muestra a Dios a Nabucodonosor lo que va a suceder. No es la imaginación, no es que cenó pesado Nabucodonosor, no, Dios le está revelando estas cosas, ¿sí? Finalmente vendrá un cuarto reino, sólido como el hierro, y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido. El hierro y el barro que su majestad vio mezclados significan que este será un reino dividido, aunque tendrá la fuerza del hierro. Todas esas características, no quiero extenderme, son descripciones del imperio romano, porque después del imperio griego viene el imperio romano, que es el cuarto imperio que menciona aquí esta profecía, ¿sí? Así como los dedos. Dice, este será un reino dividido, aunque tendrá la fuerza del hierro. Versículo 42. Y como los dedos eran también mitad hierro y mitad barro, este reino será mitad
medianamente fuerte y medianamente débil. Su majestad vio mezclados el hierro y el barro, dos elementos que no pueden fundirse entre sí. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. Y ahora observo el versículo 44 y 45. En los días de estos reyes, o sea, el último imperio, ¿cuál dijimos que es? Finalmente, cuarto imperio, el imperio romano. ¿Sí? En los días de estos reyes, los reyes integrantes de ese imperio que era mitad fuerte, mitad débil, un reino dividido, características del imperio romano, ¿sí? Y que coincide en la secuencia histórica de los cuatro imperios. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino. O sea, ¿cómo puede haber gente que está esperando que en un futuro se establezca el reino cuando Daniel profetiza que en los días de esos reyes, el cuarto imperio, Dios establecería un reino? En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Obviamente no puede haber otra interpretación acá que el reino de Dios. Tal es el sentido del sueño donde la roca se desprendía de una montaña. Roca que sin la intervención de nadie hizo añicos al hierro, al bronce, al barro y a la plata y al oro. El gran Dios le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación es digna de confianza. Lo que vemos aquí claramente, ¿sí?, es la profecía de Daniel con respecto al reino de Dios. Es curioso que en la historia, y esto es un poco para ponernos en contexto, ¿sí?, sé que algunos ya han estado estudiando esto, pero para los que no lo han visto, es muy curioso que Daniel o Nabucodonosor tiene esta visión de la estatua, que en la visión de la estatua aparecen cuatro imperios: babilonio, medo-persa, griego, romano, y que después del imperio romano, los que han estudiado historia lo sabrán, el imperio romano cae finalmente en el año 400 y tantos después de Cristo. Nunca más, y han pasado ya miles de años, nunca más se levantó un imperio en el mundo de esas dimensiones. O sea, cuando hablamos de estos cuatro imperios, eran imperios que tenían dominio global. A partir de la caída del imperio romano, hubieron otros imperios pero fragmentados. Y cada vez, a medida que pasó el tiempo, más y más fragmentados, ¿sí?, al punto de que hoy no se puede decir que haya un imperio que domine a la humanidad en esos términos, ¿sí? Entonces, lo que vemos aquí es el cumplimiento, y esa roca no desprendida por mano humana, que comenzó como algo pequeño, que destruyó al imperio romano, pero que a partir de ahí comenzó a crecer y a hacerse grande hasta llenar toda la tierra. Esto es el reino de Dios, de esto estamos hablando, ¿sí? Quise poner en contexto para que entendamos que no estamos hablando de una utopía, no estamos hablando de conceptos abstractos, estamos hablando de algo que ha venido sucediendo, que se estableció y que ha venido sucediendo a lo largo de la historia y que seguirá sucediendo y que tendrá su culminación cuando Cristo regrese en la consumación total. Pero ese reino está aquí ahora y nosotros somos parte de ese reino. Ahora la pregunta es cómo nos relacionamos con ese reino, porque nosotros somos parte de él. Este reino, amado, se ha establecido y Cristo ha sido coronado como Rey y Señor de las naciones, y su reinado está ligado directamente al concepto de adoración, y esto es lo que quiero que veamos y compartamos juntos en esta tarde, ¿sí? Así que vamos a considerar algunos conceptos relacionándolo ahora directamente con esto. Primero, ¿cuál es nuestro concepto de Cristo? ¿Cuál es el concepto que tenemos nosotros de Cristo? Déjenme mostrarle algo. Los judíos, el pueblo judío, rechazó a Jesús porque esperaban un rey y no un siervo sufriente. ¿Qué esperaba el pueblo de Israel? Un rey. Israel esperaba un libertador. Israel esperaba a alguien que se levantara en armas contra el imperio romano, los libertara de la esclavitud y le diera a Israel el estatus de reino que antes había tenido. Pero viene Jesús, y Jesús se presenta no como un guerrero invencible, se presenta como el siervo sufriente.
Israel no pudo ver a Jesús. Ellos esperaban fuerza humana y se encontraron con debilidad humana en esos términos. Se encontraron con un Jesús que en vez de ser violento, impartía paz, que amaba, que perdonaba. No podían entender, no podían recibir al siervo sufriente. Isaías 53 nos habla de este siervo sufriente. Fíjense, Isaías 53, 1 al 4. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. ¿Ven? En términos humanos, no se podía ver belleza en Jesús. No se podía ver majestad en él. No tenía una corona, no tenía un trono de oro, no tenía vestidos finos, un palacio donde se lo reconociera como rey. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. ¿Ven? Todo lo opuesto a un rey. Todo lo opuesto a la majestad. Despreciado, sufriente, ¿sí? Rechazado. Todas estas, no estimado. Evitaban mirarlo, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Eso no puede ser un rey. Por lo tanto, Israel, los judíos no pudieron ver al rey en Jesús. Ellos vieron al siervo sufriente, pero esperaban un rey. Por lo tanto, no encajaba en el estándar de lo que ellos experimentaban. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque nosotros, ahora hablemos de nosotros, nosotros hemos conocido a Jesús como el siervo sufriente. Nosotros conocemos a Jesús como el siervo sufriente. ¿Quién no ha leído Isaías? ¿Quién no ha escuchado acerca de esto? Nosotros conocimos al Salvador, el que perdonó nuestros pecados. Conocimos al sanador, el que sanó nuestras enfermedades. No hay problema con eso. Esto los creyentes en Cristo lo hemos conocido. Hemos conocido a Jesús de esta manera. Pero corremos el riesgo de perder de vista al Rey. Los judíos vieron al siervo sufriente y no pudieron ver al Rey. Cuidado que no nos pase lo mismo, que experimentemos, nosotros recibimos, ellos lo rechazaron, nosotros lo recibimos al siervo sufriente. Pero el siervo sufriente es Rey también. Que una cosa no nos haga perder de vista a la otra. Este es el problema de gran parte de la iglesia. No hay problema con el Jesús Salvador. ¿Quién no quiere ser salvo de sus pecados? Experimentar al sanador, claro que queremos. Al restaurador, claro que queremos. Al libertador, claro que queremos. Pero al rey, al gobernante, al que tiene dominio. Esta es la cuestión que debemos definir en nuestra vida. Fíjense que a ese siervo sufriente, Filipenses, que el apóstol lo mencionaba hoy, Filipenses 2, 9 al 11, dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Vino como un siervo sufriente, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Escuche, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mucha gente no tiene problema de confesar al Salvador, pero no ha conocido al Señor. Y Dios lo exaltó, y claro que es Salvador, de eso no hay duda, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Él se doble toda rodilla, se doblegue toda autoridad, se rinda toda persona.
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esa confesión era la confesión que demandaban los reyes de la tierra. Que toda lengua confiese que yo soy el Señor, decían los reyes. Entonces, ¿cuál es el concepto que tenemos de Cristo? No nos quedemos solamente con el siervo sufriente. Se nos tiene que permitir también ver al Rey. Se nos tiene que revelar el Cristo como Señor. Y Señor es la autoridad suprema, el Rey, el que tiene toda autoridad. Miren, hay algo que sucede en las monarquías modernas. Las monarquías modernas, España, Reino Unido, Holanda, y hay algunos otros también países que mantienen un sistema monárquico. ¿Cuántos saben esto? La reina de Inglaterra, ¿sí? Tenemos una reina argentina, Máxima, ¿no? Los reyes, sí, los reyes de España. ¿Cuál es el problema con esas monarquías? Son reyes que no gobiernan. Son reyes, pero no gobiernan. El rey en esas monarquías modernas, o la reina, es un personaje tradicional. Mantiene una tradición, tiene un palacio, tiene ciertos protocolos, el Estado con sus recursos sostiene esa vida y actividades que tienen que ver con la realeza, pero no pasa de ser una fachada. No pasa de ser un aparato vaciado de poder, porque esa reina, ese rey, en realidad es una figura decorativa. No gobierna, no decide nada sobre la nación, porque el sistema de gobierno es otro. Todos honran esa figura. Uno habrá visto las bodas de los príncipes y habrá visto cuando un rey o la reina pasa en su vehículo y la gente lo aplaude y la gente victorea su nombre. Hay un reconocimiento. Es una figura que todos honran de alguna manera con sus palabras, pero no es la autoridad suprema. Todo quedó en una apariencia y en tradición. Me temo, amados, que haya muchos creyentes que dicen Jesucristo es el Rey, pero no gobierna. Le cantamos al Rey, hablamos del Rey, creemos que hay un reino, pero no gobierna. El control lo sigo teniendo yo. Quien decide sobre mi vida soy yo. Y amados, déjenme decirle algo, y ya lo vamos a ir mostrando por la palabra, que no hay verdadera adoración cuando no hay sumisión al Rey. No hay verdadera adoración si no hay sumisión al Rey. Porque tengo que aclarar una vez más, lo hice muchas veces, lo he enseñado, pero para aquellos que no han escuchado, que adoración, y ahora usted lo va a ver, que nosotros hemos tomado ese término y lo hemos incorporado para hablar de las canciones o del momento cuando cantamos canciones lentas a Dios, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Sáquele a adoración todo concepto religioso en términos de actividades o de canciones o de algo que hacemos. Adoración es un término absolutamente ligado, estrechamente ligado a la relación del rey o con el rey o hacia un rey. Entonces quiero que veamos, segundo lugar, primero que con nuestro concepto de Cristo, ahora vamos a ver nuestro concepto de rey. ¿Cuál es nuestro concepto? El concepto que nosotros tenemos de un rey. Mateo capítulo 4, vamos a leer por favor. Y ese es el texto con el que el Señor me empezó a inquietar sobre esta cuestión y esta relación entre reino y adoración. Mateo 4, 8 al 10. De nuevo lo tentó el diablo, a Jesús obviamente, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró
todos los reinos del mundo y su esplendor. Su esplendor. Todo esto te daré, le dijo el diablo a Jesús, si te postras y me adoras. ¿Qué le estaba pidiendo el diablo a Jesús? ¿Que le cante una canción? O sea, claramente no. Ahora, fíjense que el tema acá son los reinos. Y el ofrecimiento de Satanás a Jesús es: yo te puedo dar todos los reinos del mundo, pero me tenés que adorar. Tenés que postrarte, que significa rendirte, declinar tu autoridad y reconocerme a mí como tu autoridad. O sea, una transferencia de autoridad. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. O sea, yo no me voy a doblegar. Ven que no tiene nada que ver acá con el culto, la cancioncita. O sea, no tiene nada que ver. Esto es algo mucho más grande, mucho más profundo. Y claro que exaltamos al Señor y alabamos al Señor con las canciones, pero adoración es algo más profundo que cantar. Ahora presten atención, porque lo que Satanás le ofrece a Jesús son los reinos de la tierra, los reinos del mundo. Y cuando Jesús habla del reino de los cielos, ¿sí? No tiene que ver con alto, bajo, tiene que ver con naturalezas. Satanás le dice: a mí me fueron dados los reinos del mundo. Y es cierto, los reinos del mundo estaban en manos de Satanás. Él gobernaba a través de Nabucodonosor, a través de Nerón, a través de los emperadores, que hacían y deshacían lo que querían con la gente y con el mundo. Hasta que vino el rey. Ahora, lo interesante es que los reinos de la tierra, si comparamos, eran reinos que se basaban en la apariencia, en la opulencia, en el despotismo, ¿sí? Porque los reyes eran déspotas, eran autoritarios, no les importaba matar gente, sacrificar a quien sea para cumplir sus objetivos. Y tenían que ver los reinos de la tierra con la competencia, a ver quién es el más grande. Entonces por eso un reino sucedía al otro, el otro reino le ganaba a este y subía, y otro reino tenía que caer, y todo tenía que ver con competencias. Pero en el reino de Dios no se trata de apariencia, se trata de naturaleza, no se trata de despotismo, se trata de humildad. Ven que son cosas totalmente diferentes, no se trata de competencia, se trata de cooperación, porque responden a naturalezas diferentes. Un detalle nada más: el diablo le ofrece a Jesús lo que Jesús iba a tener de todas maneras, pero él se lo ofrece sin cruz. O sea, la oferta de Satanás fue: podés tener todos los reinos sin pasar por la cruz. Es curioso porque tantas veces el diablo nos dice, ¿no? Podés ser exitoso, te puede ir bien ministerialmente, te puede ir bien económicamente, te puede ir bien, no hace falta la cruz. Esa es la tentación siempre básica de Satanás. Ahora, siguiendo con el tema de reino y adoración, un reino implica un rey, esto ya lo sabemos, y donde había un rey, escuche bien, donde había un rey, este debía ser adorado. Esa era una condición de los reinos. Estoy hablando ahora de reinos de la tierra. Donde había un rey, ese rey exigía y demandaba de los súbditos de ese reino adoración. Por eso no es un término eclesiástico, porque eso es lo que se vivía permanentemente. Y esa adoración implicaba servicio y dedicación a los intereses del rey y del reino. Esa adoración implicaba que yo deponía mis intereses personales para vivir en función de los intereses del rey y del reino. Vamos a leer Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2, y luego versículo 11.
Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido para adorarlo. No dicen hemos venido a conocerlo. No dicen hemos venido a pedirle laburo. Dicen hemos venido para adorarlo. ¿Por qué se tomaron el trabajo desde el oriente, tal vez días, semanas o meses, viajando? Porque el que nacía, ¿quién era? Un rey. Y a ese rey, ¿qué se le debía? Adoración. Vinimos a adorarlo. Y el versículo 11 dice: cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y les presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Habría mucho ahí para explicar acerca de esto, pero quiero que veamos este concepto. Quiero ir construyendo este principio de relación estrecha entre reino y adoración. Estos hombres no vinieron para otra cosa. Estos hombres supieron por revelación de Dios, supieron que el que nacía, ese niño que nacía en un lugar indigno de un rey, en un pesebre, en la suciedad, tal vez ese niño que nacía casi en el anonimato, era un rey. Y como era un rey, la única forma de honrarlo, ¿cómo era? Adorándolo. Y esa adoración en el caso de este niño no implicaba obediencia porque era un bebé, pero sí había que presentarle algo. Y ellos presentaron lo que ellos tenían: oro, incienso y mirra. Cada uno de estos elementos tiene figuras maravillosas que deberíamos investigar lo que representaban. Pero básicamente nos está mostrando que la adoración implica el reconocimiento a la dignidad de un rey. Adoración es el reconocimiento a la dignidad del rey. Y adoración implica también ofrenda, la cual honra al rey. Una ofrenda que honra al rey. Cuando hablo de ofrenda no me refiero solamente a dinero, lo incluye, pero tiene que ver con toda nuestra vida. Con todo aquello que podemos ofrecerle dignamente al rey a quien estamos adorando. Así que tenemos el concepto de Cristo, no solo como el sufriente, sino como el rey, y el concepto de un rey que debe ser, ¿qué? Adorado. Ahora quiero que veamos en tercer lugar nuestro concepto de adoración. Lo que enuncié hace unos minutos, quiero ahora fundamentarlo por la palabra y desarrollarlo. Vamos nuevamente al libro de Daniel, por favor, el profeta Daniel, capítulo 3, versículo 1. Quiero que vean, por favor, que se nos revele qué tiene que ver el adorar, la adoración con reino y con el rey. Daniel 3.1. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, no se refería a nosotros, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieron a la dedicación de la estatua que había mandado a dirigir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua. Entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado a erigir.
Todo el que no se incline ante ella y la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. ¿Cuál era el propósito del rey al construir una imagen, una estatua con su imagen? Que la gente, al escuchar la música como una señal, se tenía que inclinar, postrar, arrodillar y adorar, o sea, reconocer al rey como el dueño de su vida, como la máxima autoridad sobre su vida. Versículo 7, ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos esos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones, gente de toda lengua, se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado a erigir. La música no era para que canten, la música era una señal del momento en que tenían que inclinarse y adorar al rey. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. Que viva su majestad para siempre, exclamaron. Usted ha emitido un decreto ordenando que todo el que oiga la música de todos los instrumentos musicales se incline ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que el que no se incline ante la estatua ni la adore, ¿ve? Inclinarse y adoración iban siempre juntos, sea arrojado a un horno en llamas. Y ahí nos dice, les voy relatando para no leer tanto, que Sadrach, Mesach y Abednego no adoraron a los dioses de su majestad. Nabucodonosor los llama, versículo 14, dice, ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua que he mandado erigir? Cuando escuchen la música, más vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. Ellos no lo hicieron, versículo 18 dice, pero aún, ¿sí? En el 16 dice que respondieron ante la amenaza del rey, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero, miren esta actitud, aun si Dios no lo hiciese así, o sea, si Dios no nos libra, sepa que no honraremos a sus dioses ni adoraremos la estatua. Después leemos cómo los echaron y ya sabemos toda la historia, ¿no? Cómo el Señor los rescata. Pero básicamente quiero que a través de este relato podamos ver tres cuestiones que tienen que ver con la adoración para ir armando un concepto. La adoración primero aparece aquí como una imposición. Los reyes, los gobernantes imponían adoración y amenazaban a quien no los adorara. Porque claro, cuando no hay autoridad legítima hay que imponerla. Y los reyes de la tierra imponían que sus súbditos, que todas las personas del reino los reconocieran y los adoraran. Y esa adoración era, y este es lo segundo, era una muestra de lealtad. Así que vemos la adoración como imposición. La adoración ellos la entendían como una muestra de lealtad. El que los adoraba, el que se inclinaba y los reconocía era leal al reino. El que no lo hacía era un traidor del reino. Por eso las amenazas, ¿sí? Y la adoración aquí también en tercer lugar ligada a la obediencia. Para un rey, que alguien lo adorara significaba que lo obedeciera, no que le cantara una canción. ¿Sí? O sea, para un rey, adoración tenía que ver con obediencia. Por eso, una vez que el rey daba una orden, todo el mundo debía obedecer y el que no obedecía sufría las consecuencias. Todos conocemos el relato cuando Dios le pide a Abraham un hijo, el único, el hijo de la promesa, Isaac, y le pide que lo sacrifique. Y leemos en Génesis 22, 1 al 5. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes, al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré.
Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos. ¿Qué iba a hacer en realidad Abraham? Sacrificar a su hijo. ¿Qué le dijo Abraham a los criados que iba a hacer? Adorar a Dios. No había instrumentos más que un cuchillo. No había canción. Había un reconocimiento a la soberanía de Dios. No lo entiendo. Dios me dio un hijo que yo no le pedí. Era el hijo de la promesa, no del deseo de Abraham. Y me dijo Dios que de este hijo va a salir una descendencia y ahora Dios me pide que se lo dé, que lo mate. O sea, no tiene lógica. Pero aunque no tenga lógica, Dios es Dios. Y mi fe no está puesta en Isaac, está puesta en la promesa. Y el que hizo la promesa tiene poder para levantarlo si es necesario de los muertos. Así que si Él dice que lo sacrifique, yo lo sacrifico. Eso es un acto de adoración. O sea, ¿de qué me sirve pasarme la vida cantándole canciones al Señor? Si en lo diario, en pequeñas cosas, si no tiene lógica, no obedezco. Si no lo entiendo, hago la mía. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cuál es la adoración espiritual? Ofrecer nuestra vida, nuestro cuerpo, como sacrificio vivo. Versículo 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Déjenme leerle el mismo texto en la palabra de Dios para todos. Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser. Por favor, subraye eso. Que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. O sea, cualquier intento de adoración que no implique la dedicación exclusiva de nuestra vida a Dios, no sirve. No es racional, o sea, es locura, no tiene sentido. Reina Valera dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amados, la adoración es el reconocimiento del Rey. No hay reino sin adoración. No podemos hablar de reino si no entendemos adoración. Y para entender adoración debemos entender la naturaleza, y al relacionarlas con el Rey nos damos cuenta que es el reconocimiento y la lealtad al Rey, el vivir para los propósitos del Rey, para los propósitos del reino. Yo tomé de todos estos 3 versiones que leí algunas cuestiones, 8 con respecto a la adoración. La adoración implica la entrega de todo nuestro ser. La adoración es una ofrenda y esa ofrenda es nuestra vida. La adoración tiene que ver con dedicación. La adoración tiene que ver con exclusividad. La adoración tiene que tener sentido, no es cualquier cosa. La adoración es culto a Dios y no tiene que ver con una reunión.
La adoración como culto debe ser racional, no irracional. Racional, lógica, tiene que tener sentido. Y la adoración no puede ser según el modelo. Por eso no es casualidad que el versículo 2 dice no se amolden a este mundo. Porque este mundo tiene esos conceptos abstractos de adoración. La gente adora. Vieron que la gente no tiene problema de ir a ofrecer una ofrenda al Gauchito Gil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no les implica compromiso. La gente no tiene problema de ir a la difunta Correa y poner una botella de agua. Y venerarla y adorarla. ¿Por qué? Porque no les implica compromiso. La gente no tiene problema de venir a nuestra reunión y cantar las canciones de Edén Adoración. No tiene problema. Pero muchos de esos que cantan pero no adoran, porque no se comprometen. Es una canción sin compromiso, sin dedicación, sin entrega. Sí, yo voy, canto, yo amo a Dios, pero yo hago la mía. Yo hago lo que a mí me parece y yo decido lo que está bien, yo decido lo que está mal y yo hago mi vida. Y a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Pero vengo acá y porque levanté las manos, dije gloria a Dios, aleluya, racataca, canté 3 canciones y vine y puse 2 mangos en la ofrenda, ya tuve mi culto a Dios. No tiene nada que ver, es otra cosa totalmente distinta. No podemos separar adoración del Rey y no podemos separar al Rey del reino. ¿Cuántos están entendiendo? Déjenme un pasaje más, por favor. Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta, y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo: sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo. ¿Qué vio? Un trono. Y a alguien sentado, ¿dónde? En el trono, que es el Rey. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban al trono otros 24 tronos en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona en la cabeza. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y había algo parecido a un mar de vidrio como de cristal transparente. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes, cubiertos de ojos por delante y por detrás. Versículo 9. Cada vez que estos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante él y adoran, se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y deponían sus coronas delante del trono, exclamando: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Usted puede leer después del capítulo 5, no quiero extenderme más, pero fíjese todas las expresiones relacionadas con el trono y con el rey, y todas ellas tenían que ver con el reconocimiento a la majestad, el reconocimiento a la autoridad del rey. Todo rey o todo reino supone un rey, y todo rey debe ser honrado y adorado. Son principios de reino, son principios del reino. La adoración, amados, en el reino no es opcional. La adoración no es opcional. El reconocimiento y la rendición ante el rey no es opcional dentro del reino de Dios. La adoración
es la respuesta al reconocimiento de la dignidad del rey. ¿Por qué Sadrac, Mesac y Abednego no se postraron ante la estatua, sabiendo que les iba la vida en eso? Porque ellos no reconocían la dignidad del rey, de una estatua. Porque por encima de eso estaba su rey, que era Dios. O sea, cuando no hay reconocimiento a la dignidad de una autoridad, no hay adoración. Cuando hay adoración, es porque hay un reconocimiento a la autoridad del rey. Por eso es importante que relacionemos estas dos cosas. Vamos a hablar durante el año muchos aspectos que tienen que ver con el reino, pero tenemos que tomar este punto de partida. Reino implica esencialmente la adoración, y esa adoración es el reconocimiento de la dignidad del rey. Adoremos al rey no con el pensamiento de este mundo, sino con una mente renovada. Esto es lo que Pablo dice en Romanos 12. No se amolden a este siglo, sean transformados por medio de la renovación. Se nos tiene que renovar la mente para entender cómo funciona este reino, cuál es la naturaleza de este reino. Necesitamos redimir el concepto de adoración. Sé que esto ya lo he dicho antes en varias oportunidades, pero si vamos a hablar de reino, volvamos a empezar por ahí. Redefinamos el concepto de adoración y entendamos que Cristo es el Rey de las naciones. Que un día todas las naciones, toda lengua, dice, confesará y toda rodilla se doblará. No esperemos ese día, pues nosotros podemos arrodillarnos hoy, doblar hoy nuestras rodillas y confesar hoy que Él es el Rey. Amén. Y esto es la adoración, el reconocimiento de que Él es el Rey. Y si Él es el Rey, nosotros estamos para reconocerlo, para ser leales a su reino, para vivir para su reino con una dedicación exclusiva a vivir para los intereses del reino de Dios. Dijimos también que esa adoración implica una ofrenda. Y la primera ofrenda que el rey demanda de nosotros es la vida. La primera ofrenda es la vida. Les ruego, dice Pablo, que presenten sus cuerpos como una ofrenda. Su vida como una ofrenda. Miren, para terminar solamente, si pueden venir los músicos, por favor, un ratito. En los tipos y sombras del Antiguo Testamento y del Antiguo Pacto, para que hubiera culto a Dios, hacían falta 3 elementos. Un altar, un sacerdote y una ofrenda. El altar era un elemento material de piedra. El sacerdote era la persona indicada para oficiar la ceremonia. Y el sacrificio era un animal. El sacerdote tomaba el animal, lo ponía sobre el altar y lo sacrificaba. Y eso era un culto a Dios y subía como un aroma agradable. No tengo tiempo ahora para explicarlo, lo he hecho en otros momentos, pero el apóstol Pedro nos enseña en sus cartas que nosotros somos el altar y nosotros somos el sacerdote. Y en Romanos 12 Pablo dice que nosotros somos el sacrificio. Así que no tenemos que ir a ningún lugar especial, porque donde estemos nosotros están los 3 elementos para rendirle culto a Dios. Cualquier situación, cualquier ambiente, cualquier momento puede ser mi altar. Yo soy un sacerdote siempre, usted es un sacerdote siempre. Y siempre somos el sacrificio. Por lo tanto, no hay impedimento para que cada vez que tengamos posibilidad de rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, allí estemos honrando al Rey. Y yo quiero hacer algo en esta noche que no solemos hacer. Hay cosas que por ahí las hacíamos por costumbre y las dejamos de hacer porque eran una costumbre, pero no significa que sean malas. Hay acciones que a veces hacemos que representan algo. Y yo quisiera que en esta tarde tomemos unos minutitos más, 5 minutos, no me voy a extender mucho más, pero que aquel que lo desee podamos expresar físicamente esto que estamos entendiendo
y podamos postrarnos en adoración a Dios. La música nos ayuda porque crea un ambiente, es maravilloso, las palabras de las canciones nos inspiran, son parte, pero la adoración es más, es la actitud de la rendición. Amén. Entonces yo quiero que podamos tomar ese momento. Si alguien quiere venir aquí, no es un altar, es la parte de adelante del auditorio, al lado de la plataforma. El altar somos nosotros, pero si querés venir acá y postrarte o hacerlo allí, por ahí por el lugar, capaz conviene distribuirnos un poquito, pero mientras están cantando, que puedas tomar un momento, que podamos tomar un momento, decir, así como hoy lo estoy haciendo físicamente, quiero que sea mi estilo de vida, un estilo de vida postrado, un estilo de vida rendido, un estilo de vida adorando al Rey, porque no hay otra manera de vivir el reino. No vamos a entender todo lo que viene y lo que Dios nos va a revelar acerca del reino. No podemos pensar en las naciones, no podemos pensar si no entendemos que empieza acá adentro, en cada uno de nosotros, en un acto de rendición, de poner tus coronas. ¿Cuáles son tus coronas? Tus coronas son tus sueños, tu lugar de autoridad, tu posición, tus deseos, lo que vos querés de tu vida. Todo eso son nuestras coronas. Depongamos hoy esas coronas ante el Rey. Señor, no es importante lo que yo quiero, es importante lo que vos querés. No mis sueños, tu sueño, no mis propósitos, tu propósito. No mi autoridad, tu autoridad.